El celular vibró como abeja debajo de un vaso y me sacó del pensamiento. Estaba sobre mi mesa baja, junto al platito con migas de pan dulce, exactamente donde lo dejó mi nuera Selena cuando dijo: «Ahorita regreso». Suegra. Bajo a la farmacia, afuera. La Roma respiraba su tarde tibia, los árboles se mecían. Un organillero se perdía porcha a lo lejos y el rumor de insurgentes entraba por la ventana entreabierta. Yo vivía sola, tranquila, con mi gato Mimo y mis plantas en el balcón. Me llamo Elvira Santamaría. Tengo 73 años. Soy viuda. Y hasta ese minuto yo juraba que mi familia era el lugar más seguro del mundo. Tomé el celular por pura costumbre. No por metiche, sino para llamarle a Selena y avisarle que se le había quedado. La pantalla se encendió de golpe y me encontré con mi propia cara esa foto que ella misma me tomó hace 2 semanas. Cuando Mimo se acomodó en mis brazos y yo sonreí como si el mundo fuera solamente ese ronroneo, luz de balcón, blusa clara, arrugas sinceras y arriba, donde cualquiera pondría suegra Elvira o mamá de Ramiro. Había 2 palabras duras como moneda estrellándose en el piso. La caja. Me quedé quieta. Primero no entendí. Uno quiere creerlo mejor, porque así se duerme más bonito. Pero luego me cayó el 20. La caja. No Elvira. No mamá. No abue. La caja, un objeto que se abre. Se mete la mano. Se saca y se cierra. Un cajero. Un cochinito. Un pozo del que se espera que nunca se seque. Sentí que alguien me echaba un balde de agua fría y, al mismo tiempo, algo dentro empezó a desacomodarse con un chasquido seco. Las piezas encajaban esas visitas deprisa, esos abrazos un poquito largos, esas charlas que, de un modo u otro, acababan pegadas a un «no se preocupe». Abue, luego vemos. Respiré hondo para no hacer un pancho. Mimo se frotó en mi pierna, ajeno a todo, y yo sostuve el celular como si pesara más que una loza. Afuera pasó el vendedor de tamales gritando oaxaqueños, y me dio risa de nervios. Porque así es la ciudad, la vida sigue, aunque a una se le parta el alma. La imagen se apagó. Pero ese nombre quedó suspendido en el aire como olor a quemado. Pensé en Ramiro, mi hijo, tan callado cuando hay que hablar, tan expedito cuando hay que firmar. Pensé en Selena, con su peinado perfecto y esa voz amable que, a veces, pica como chile habanero. Pensé en Íñigo, mi muchacho de 20, estudiante de Derecho en la UNAM, mi sol. ¿Desde cuándo me llamaban así? ¿Desde cuándo dejé de ser una persona para convertirme en una función? No supe. Lo que sí supe fue algo simple. A mí nadie me iba a querer llorar por esto. Me acomodé en el sillón. Enderecé la espalda y me tragué el nudo de la garganta como se traga una pastilla sin agua. No estaba para cuentos. Si algo me enseñó la vida con mi difunto Mario fue a respirar antes de responder. Primero, mirar. Luego juntar datos. Después decidir. Le pasé la mano a Mimo. El condenado ronroneó al pie del cañón, como diciéndome aquí estoy. Y yo, también aquí estoy. Selena tardó todavía unos minutos en subir, cuando abrió la puerta. Yo ya tenía la cara limpia de sobresaltos. ¡Ay! Suegra. Mi cabeza. ¡Qué pena!, dijo, y extendió la mano. Le entregué su celular despacito, cuidando que no se me notara el temblor. «No se preocupe», respondí, y escuché mi voz firme como tabla. Sonrió, se disculpó otra vez y se fue. Cerré la puerta sin prisa, apoyé la frente en la madera y dejé que el aire me llenara hasta el fondo. Ese silencio no era vacío, era un cuarto recién abierto dentro de mí.
Un lugar donde podía sentarme a poner las cosas en su sitio. Sin gritos, sin lágrimas, sin teatro. Ese día supe que todo mi amor de abuela había sido convertido en una transacción bancaria. Cuando cerré la puerta aquella tarde, todavía con el eco de la caja rebotando en mis sienes, supe que necesitaba mirar hacia atrás para entender cómo había llegado hasta aquí. No era la primera vez que la vida me ponía una etiqueta encima, pero esa sí me quemó como hierro candente. Me llamo Elvira Santamaría. Tengo 73 años y soy viuda desde hace más de una década. Mi esposo, Mario, trabajó toda su vida como ingeniero en Pemex. Era un hombre de pocas palabras, pero de esos que cumplen. Se levantaba al alba. Llegaba oliendo a gasolina y papeles, y cada quincena me entregaba su sobrecito doblado en 4. Gracias a él y a su disciplina, hoy tengo lo que muchas mujeres de mi edad, no un retiro digno, un seguro sólido y 2 propiedades, que son, a la vez, bendición y cruz. Vivo en un departamento antiguo en la colonia Roma, con sus pisos de madera que crujen como viejas canciones y un balcón que da a un árbol de jacaranda. Y además, conservo la casa familiar en Coyoacán, esa con patio de mosaico, fuente al centro y paredes que guardan risas y discusiones de varias generaciones. En esas casas está mi casés historia, y también el blanco de las miradas de quienes piensan que lo mío debería ser suyo. No soy millonaria, pero no me falta nada. Pago mis medicinas, mis clases de yoga para la tercera edad, algún viajecito a Mérida o San Miguel cuando me animo. Y sobre todo, he podido dar lo que a mí nunca me dieron facilidad. Mi nieto Íñigo es la prueba. Tiene 20 años. Estudia Derecho en la UNAM. Y cuando sonríe se me quiebra la dureza que a veces quiero mantener. Desde que nació, lo sentí como el hilo que me conectaba con Mario. Él heredó esos mismos ojos oscuros y una forma de hablar que desarma. Íñigo siempre fue mi sol, y yo no soportaba la idea de que pasara hambre o se quedara atrás por falta de recursos. Por eso, cuando me pidió entrar a una universidad privada para reforzar materias, saqué la chequera, cada mes, sin falta. Pagaba 12.000 pesos de colegiatura. También, cuando cumplió 18, le regalé un Jetta nuevo, color blanco, porque un joven con aspiraciones debe llegar con presencia, y cada vez que mencionaba viajes de estudio o excursiones con amigos, yo sacaba la cartera antes de que terminara la frase. No había gasto que me pareciera demasiado grande si la recompensa era verlo feliz, sin esa angustia que yo conocí de niña. Cuando teníamos que fiar en la tiendita de la esquina, claro, hay un contraste que me arde. Mi hijo Ramiro, padre de Íñigo, apenas me visita sin Selena pegada al brazo. Las pláticas con él duran lo que tarda el café en enfriarse y siempre giran en lo mismo cuentas por pagar. Deudas del carro, remodelaciones de su casa en Tlalpan. Mamá, usted sabe que la vida está carísima. Empieza. Y yo, que conozco bien ese tonito, ya sé hacia dónde apunta. Selena completa la jugada con una sonrisa dulce, pero los ojos clavados en mis anillos, suegra. Solo usted entiende lo que es apoyar a la familia. Con el tiempo, esas conversaciones se volvieron moneda corriente. Si no es la luz, es el predial. Si no es la colegiatura, es el seguro del coche. Nunca un ¿cómo amaneció? Mamá, nunca un vamos a cenar por gusto. Lo suyo es un monólogo sobre números en rojo. En cambio, Íñigo llegaba sin pedir cita. Se dejaba caer en mi sofá. Sacaba libros. Me contaba de profesores y chismes de facultad. Y yo, feliz, le servía su pastel de chocolate,
Mi corazón se desbordaba. Ahí estaba la juventud que yo quise proteger. La razón por la que nunca me importó abrir la cartera. No veía cadenas, sino alas. Ahora, después de ver la caja en la pantalla, esa jaula dorada empezó a tomar forma, lo que yo llamaba amor incondicional. Habría sido el mismo candado que me convirtió en prisionera de mi propio cariño. Me recosté esa noche en mi cama de la Roma, las jacarandas susurrando afuera, y me prometí que tarde o temprano descubriría la verdad entera. Porque de una cosa estaba segura, no iba a morirme como la caja. La vida tiene maneras muy sutiles de engañar a una. Durante años me aferré a la rutina con Íñigo como quien se aferra a una barandilla en medio del mar. Era casi un ritual secreto entre nosotros. Él salía de clases. Cruzaba la ciudad con su mochila medio abierta y suéter colgando. Y llegaba a mi departamento en la Roma como si fuera su segundo hogar. Yo lo esperaba con el pastel de chocolate que tanto le gustaba. Todavía tibio, con la cubierta brillante y un poquito más de azúcar glass del que debería. El timbre sonaba. Mimo corría hacia la puerta, y en cuanto entraba, la sala se llenaba de esa energía juvenil que a mí me rejuvenecía. Íñigo se dejaba caer en el sofá como si fuera dueño del lugar, estirando las piernas, soltando un suspiro largo. «Abue, usted es mi mejor amiga», decía, con esa voz segura que le heredó a Mario. Y yo me lo creía. ¿Cómo no hacerlo? Si lo veía reír con la boca llena de pastel, si me abrazaba con esos brazos fuertes que apenas estaban descubriendo la vida. Yo, ciega de amor, pensaba que todo lo que hacía, las colegiaturas, el coche, las mensualidades eran semillas en tierra fértil, que estaba formando a un hombre agradecido, noble. Me gustaba escuchar sus sueños, que si quería hacer una maestría en el extranjero, que si algún día tendría su propio despacho, que si viajaría por el mundo. Yo asentía, feliz, y ya estaba haciendo cuentas en mi cabeza de cuánto costaría cada cosa. En ese entonces, el mundo se sentía sólido. Ramiro y Selena pasaban como ráfagas, pero yo me refugiaba en esos ratos de sobremesa con mi nieto. Había un calor que me convencía de que, al menos con él, no había máscaras ni segundas intenciones. Ese calor era mi gasolina para seguir levantándome cada día. Hasta que esa tarde vi mi foto en el celular de Selena y el nombre que la acompañaba. La caja. Las palabras me retumbaron como campanadas fúnebres, y de golpe la sala que antes me parecía un santuario se convirtió en un escenario de teatro barato. Todo lo que Íñigo me decía, todos esos usted es lo máximo. Abue. De pronto se iluminaron con un foco distinto. ¿Era cariño real o era guión ensayado? Recordé cada detalle con otra luz, la manera en que me contaba primero sus alegrías y, al final, como de pasada, sus carencias. El coche ya se siente viejito. Abue, en la clase de Derecho Internacional todos tienen laptops más rápidas. Mis amigos van a Acapulco. Pero yo corría a resolverle, creyendo que así él se sentiría amado, y si en realidad solo era un juego aprendido de sus padres. Esa noche me serví un café cargado y me senté sola frente a la mesa donde tantas veces reímos juntos. Mimo dormía a un costado, indiferente a mis tormentas. El pastel de chocolate me supo amargo, como si cada mordida me recordara la posibilidad de que todo fuera una ilusión. Me miré en el espejo de la sala, una mujer de 73 años, con el cabello blanco recogido, los ojos húmedos pero firmes. No era débil, no era ingenua. Yo había levantado casas, sobrevivido a duelos, criado a un hijo.
No me iban a tumbar con un apodo en un celular. Ese día, mientras guardaba la loza en silencio, me juré algo podía estar equivocada. Podía haber visto fantasmas donde no los había, pero no iba a quedarme con la duda. Me prometí descubrir hasta dónde llegaba la mentira. Los días siguientes caminé por mi departamento como quien anda sobre vidrios. Nada parecía fuera de lugar. Pero yo ya no podía mirar igual el sillón donde Íñigo se tiraba a descansar, ni la mesa donde me contaba sus anécdotas. Todo cargaba una sospecha nueva. La caja, esa etiqueta no me dejaba dormir. Y me ardía la piel pensar que tal vez no era un error aislado, sino un espejo de lo que realmente pensaban de mí. Una tarde, mientras limpiaba la sala, decidí revisar las cosas que habían dejado olvidadas, entre tazas, cuadernos y envolturas. Había una bolsa de mano de Selena que se le debió haber quedado en una de sus visitas apresuradas. Dentro encontré cosméticos, un recibo de Liverpool, un paquete de chicles y, en un bolsillo lateral, un sobre arrugado sin timbre postal. Lo abrí con la curiosidad de quien no quiere, pero necesita saber. La hoja tenía el membrete de una notaría en Polanco y estaba escrita en computadora, lista para imprimirse y enviarse. El texto me heló la sangre. Estimado licenciado, le confirmo que seguimos con el plan. Lo importante es convencer a doña Elvira de donar la casa de Coyoacán a nombre de Íñigo. Una vez consolidado ese paso, podremos proceder con la reorganización patrimonial. Confío en su discreción. Ate... Selena. Sentí que el piso se me movía. No se trataba de caprichos aislados ni de antojos de mi nieto. Había un plan, con nombre y apellido, con asesoría legal y todo. Yo, que me creía indispensable y querida, resultaba ser simplemente un trámite pendiente en un despacho de Polanco. Respiré hondo y me senté en el sillón. Mimo saltó a mi regazo, como si supiera que necesitaba un ancla. Me llevé la mano a la frente. De pronto entendí que cada pieza encajaba con precisión cruel Selena, con su sonrisa dulce. Era la estratega, Ramiro, mi hijo, con su silencio cómodo. Era el cómplice que asentía. Íñigo, con su encanto de muchacho. Era el ejecutor que desplegaba cariño en la superficie. Recordé tantas escenas que ahora tenían otro sentido. Esa vez que Selena me dijo suegra: deberíamos pensar en simplificarle la vida. La casa de Coyoacán es muy grande para usted. Yo le respondí que aún me sentía fuerte y que esa casa era mi refugio. Pero ella insistió con un tono suave que ahora me parece veneno. O cuando Ramiro, entre sorbo y sorbo de café, sugirió mamá: quizá convenga poner a Íñigo como propietario, para que todo quede en familia. Yo me negué, creyendo que eran ideas sueltas, pero ahora se revelaban como pasos medidos de una coreografía que me tenía como centro y víctima. La carta en mis manos me mostró que no estaba lidiando con descuidos de cariño. Era un proyecto. Yo no era una abuela ingenua rodeada de manipulaciones pequeñas. Era el blanco de una estrategia legal, fría y premeditada. Me levanté, guardé la carta en un cajón secreto de mi escritorio y me quedé de pie mirando por la ventana. Afuera, la Roma seguía latiendo con su tráfico. Sus vendedores ambulantes, sus parejas caminando, y yo ahí, de pie, con la certeza de que mi familia no me veía como persona, sino como botín. Las lágrimas me picaron, pero no las solté. En ese momento me acordé de Mario, de su manera de enfrentar los problemas en Pemex, sin temblar, con papeles en orden y la frente en alto. Si había algo que él me había enseñado, era que un documento podía derrumbar o levantar un imperio. Yo ya tenía uno en mis manos, prueba de lo que tramaban.
Cerré el cajón con llave. Mimo maulló y yo lo acaricié, como diciéndole en secreto: esto apenas empieza. No iba a precipitarme. No iba a confrontar todavía. Antes necesitaba observar, juntar piezas, escuchar con atención cada palabra de Selena, cada silencio de Ramiro, cada sonrisa de Íñigo. Porque ahora lo sabía, no se trataba de un malentendido ni de cariño condicionado. Era una operación quirúrgica contra mí, con testigos y notario, y yo, que muchos creían una viejita vulnerable. Tenía que decidir si iba a dejarme cortar o si sería yo quien moviera el bisturí. Me prometí no volver a cerrar los ojos. Desde esa noche, cada gesto en mi casa sería registrado en mi memoria como evidencia. Había perdido la inocencia, pero estaba ganando claridad. El falso paraíso se había desmoronado. Y yo estaba lista para ver hasta dónde eran capaces de llegar. Esa noche no dormí. La carta de Selena seguía ardiendo en el cajón del escritorio, como si fuera una brasa que pudiera prender fuego a toda mi casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas palabras frías convencer a doña Elvira para donar la casa de Coyoacán. No era un malentendido, era una sentencia escrita, y yo no iba a esperar a que alguien más decidiera mi destino. Al amanecer me levanté con una claridad que hacía tiempo no sentía. Me puse mi saco azul marino, el que usaba en las citas formales de cuando Mario vivía, y llamé un taxi rumbo al Paseo de la Reforma. El sol apenas despuntaba entre los edificios altos, y yo, con la carta en el bolso, llevaba en el corazón una resolución que no admitía vuelta atrás. Llegué a mi banco, ese mismo donde Mario y yo abrimos nuestra primera cuenta de ahorro, y pedí hablar con el gerente. Me recibió don Alfonso, un hombre de cabello blanco que me conocía desde hacía años. Doña Elvira. «Qué gusto verla», dijo, ofreciéndome asiento. Yo respiré hondo. «Necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas». Le solté, sin rodeos. Le expliqué la tarjeta adicional que le había dado a Íñigo debía cancelarse de inmediato. Nada de cargos pendientes, nada de sorpresas. Don Alfonso asintió en silencio, tecleando en su computadora. Sentí que con cada clic se cerraba una rendija por donde se había escapado mi tranquilidad. Después pedí congelar todas las transferencias automáticas que yo misma había programado hacia la cuenta de mi nieto. «Quiero que quede en cero. Alfonso, no más depósitos mensuales sin control», añadí. Él levantó las cejas, sorprendido, pero no hizo preguntas. Los banqueros saben que los silencios a veces dicen más que los números. Luego vino la parte más difícil, pero también la más liberadora. Le pedí crear un fideicomiso educativo. Quiero que el dinero se transfiera directamente a la UNAM para cubrir colegiaturas y materiales de estudio. Dije con voz firme. Además, autorice un monto mensual fijo de 5.000 pesos para sus gastos básicos. Ni un peso más. Mientras lo decía, sentí que un muro invisible se levantaba alrededor de mi patrimonio. Por primera vez en años. No estaba dando con los ojos cerrados. Estaba poniendo reglas. Don Alfonso me miró con respeto. «Es una decisión sensata. Doña Elvira, así protege su patrimonio y asegura el futuro académico de su nieto». Firmé los papeles con mano firme. El bolígrafo rozaba el papel como cuchillo partiendo cuerda. Cuando terminé, cerré la carpeta y, por dentro, sentí que acababa de abrir otra etapa de mi vida. Al salir del banco, el tráfico de Reforma rugía como río desbordado. Los claxons, los vendedores, los oficinistas corriendo. Todo seguía su ritmo. Y yo, entre ese caos, caminaba con una calma que hacía mucho no conocía.
No era ingenua, sabía que Ramiro y Selena reaccionarían con furia. Íñigo, quizás, con lágrimas y discursos de cariño. Pero ya no me importaba. Tenía un plan, tenía papeles firmados, tenía un escudo. Subí al taxi de regreso a la Roma y me sorprendí tarareando una canción que escuchaba de joven. Esas de tríos que hablaban de dignidad y despedidas. En mi mente resonaba una sola imagen, un grifo enorme cerrándose con fuerza, deteniendo el flujo que durante años había corrido sin pausa. Al llegar a casa, Mimo me esperaba en la ventana. Como siempre, lo acaricié. Dejé mi bolso sobre la mesa y me serví un vaso de agua fría. El líquido bajó lento por mi garganta. Refrescante, casi simbólico. Ese día entendí que había dejado de ser la caja, ya no era la fuente inagotable de favores, préstamos y caprichos. Ahora era una mujer que ponía candado a sus propias puertas. El grifo se cerró, y yo quería ver quién se ahogaba primero. Me tomó días reunir el valor. No soy mujer de gritos ni de escenas, pero entendí que había llegado la hora de mirarlos de frente. Si iban a seguir viéndome como la caja, al menos que lo supieran desde mis labios. Así que marqué a Ramiro y con voz tranquila le pedí que vinieran a cenar el viernes. Nada formal. Hijo, solo para platicar en familia, dije. Escuché la vacilación al otro lado, pero aceptó. Esa tarde puse la mesa sin adornos, mantel sencillo, platos de uso diario, copas de vidrio grueso. Cociné un pollo rostizado con papas, ni ensaladas complicadas ni postres elaborados. Sabía que ellos esperaban los banquetes de siempre, esos que yo servía como si quisiera comprar cariño con cada platillo. No esta vez. Llegaron puntuales. Selena con su perfume penetrante, Ramiro con ese gesto cansado de siempre, e Íñigo con una sonrisa que me habría derretido en otro tiempo. Los recibí con un abrazo breve. Mimo, desconfiado, se escondió bajo la mesa. «¡Qué rico huele!», mamá, dijo Ramiro, mirando el pollo dorado en la charola. «Lo justo para cenar y conversar», respondí, sirviendo porciones medidas en cada plato. La charla comenzó ligera, comentarios sobre el tráfico, sobre un partido de fútbol que Íñigo mencionó sin entusiasmo. Yo los observaba como quien estudia un retrato para descubrir grietas en la pintura. Cuando terminamos el primer plato, respiré hondo. «Quiero hablarles de algunos cambios que he hecho en mis finanzas», dije, con la voz firme. Las sonrisas se congelaron. Selena inclinó apenas la cabeza. Ramiro dejó el tenedor en el plato. Íñigo frunció el ceño. Les expliqué despacio la cancelación de la tarjeta adicional, el fin de las transferencias automáticas, el fideicomiso educativo que aseguraba la colegiatura y un apoyo fijo de 5.000 pesos al mes. «¿Cómo que canceló la tarjeta?», saltó Íñigo, su voz más alta de lo acostumbrado. «Íñigo, tendrás lo necesario para estudiar». Y nada más contesté. «Pero», mamá, intervino Ramiro, «usted sabe que la vida es cara, que un joven necesita flexibilidad». Selena puso su mano sobre la de él, interrumpiéndolo con elegancia fingida. «Suegra, entiendo su preocupación, pero ¿no cree que estas decisiones son un poco drásticas después de todo? Siempre ha querido lo mejor para Íñigo». «¿Qué cambió?». Yo me levanté sin responder. Caminé al aparador y tomé el celular de Selena, ese mismo que había olvidado días antes en mi sala. Lo coloqué despacio en medio de la mesa, como quien deja una pieza clave en un rompecabezas. En ese instante, la pantalla se encendió, como si el destino quisiera darme la razón. Apareció mi foto, yo con Mimo en brazos, sonriendo en el balcón, y arriba, las palabras que ya conocía de memoria:
la caja. El silencio fue brutal. Podía escucharse el zumbido de la nevera, el crujir del pollo enfriándose. Ramiro miró a Selena con desconcierto. Íñigo bajó la vista al plato. Selena palideció, pero mantuvo la boca apretada. Yo me aclaré la garganta. Así me llaman en su casa. ¿Verdad?, dije, sin elevar la voz. Nadie respondió. El teatro de la familia perfecta se desmoronó frente a mis ojos. Ya no había risas forzadas ni discursos de cariño. Solo un telón caído, mostrando la maquinaria detrás de cada palabra dulce. Me recliné en la silla, con las manos sobre el regazo. El poder del momento no estaba en sus explicaciones que nunca llegaron, sino en el silencio que confirmaba lo que yo ya sabía. Mimo salió de debajo de la mesa y se frotó en mi pierna, como un aplauso silencioso. Yo acaricié su lomo y supe que no había vuelta atrás. El teatro se derrumbaba frente a mis ojos, después de aquella cena incómoda. La casa quedó impregnada de un silencio espeso. No hubo abrazos de despedida ni gracias por la comida. Cada uno salió por la puerta como quien huye de una escena del crimen. Yo recogí los platos con calma, escuchando el golpeteo de mi corazón como si fuera tambor de guerra. Sabía que no se quedarían cruzados de brazos. Los días siguientes lo confirmaron. Primero fue una llamada de mi prima Clara, desde Guadalajara. «Oye, Elvira, ¿estás bien? Me dijeron que últimamente olvidas cosas, que repites historias, que hasta dejas la estufa encendida». Me quedé helada. Clara hablaba con ese tonito de lástima que nunca había usado conmigo. No necesité preguntar de dónde venía el rumor. Luego fue un mensaje de mi tía Lupe en Monterrey, mijita. «No me asustes. Ramiro dice que andas rara, que confundes fechas. Tú sabes, a nuestra edad todo puede pasar». Cerré los ojos y respiré hondo, para no soltar la carcajada amarga que me subía la cataitza a la garganta. Selena ya había extendido su telaraña. Estaba usando a mi propia familia como espejos deformados. El veneno se propagaba rápido. Primas, sobrinas, incluso una vecina me comentó al pasar: «Dicen que anda muy nerviosa. Doña Elvira, debería revisarse la presión». Yo asentía con cortesía, pero por dentro ardía. Comprendí la táctica si no podían controlarme con sonrisas y halagos. Me arrinconarían pintándome como una anciana desorientada. Ramiro, mi hijo, jugaba su papel de eco. No afirmaba nada con palabras directas, pero dejaba caer frases en las conversaciones familiares. «Es que mamá ya no es la misma desde que papá murió. Ustedes saben. O ella se preocupa mucho, se desgasta. Y pues claro, ya no tiene la claridad de antes». Cada sílaba suya era un clavo más en el ataúd que intentaban armar para mi reputación. Me dolía más su silencio cómplice que la lengua venenosa de Selena, porque de ella lo esperaba siempre calculadora, siempre con el ojo puesto en lo que no le pertenece. Pero de Ramiro, mi propio hijo, el mismo que cargué 9 meses y que de niño corría a esconderse en mis faldas, verlo ahora prestando su voz para difamarme era como sentir una puñalada lenta. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, escuché sin querer una conversación que Selena sostenía en altavoz con alguien de Monterrey. Yo estaba en la cocina, la ventana abierta, y su voz llegaba clara. «Sí, tío. Estamos considerando pedir la incapacitación legal. No queremos que mi suegra cometa errores con las propiedades. Imagínese que firme cualquier papel sin darse cuenta. Es por su bien». Se me cayó la regadera de las manos. El agua empapó las baldosas y a Mimo, que huyó espantado. Pero yo me quedé de pie, con el corazón retumbando como campana.
La palabra incapacitación me martillaba en los oídos. No era solo un rumor de pasillo, planeaban declararme incapaz, arrebatarme el derecho de decidir sobre mis bienes, sobre mi vida. Esa noche no encendí la televisión ni abrí un libro. Me quedé sentada en la sala, con las luces bajas, mirando mis manos, esas mismas manos que habían trabajado, que habían acariciado a Mario, que habían criado a Ramiro y después sostenido a Íñigo. Ahora querían reducirlas a manos torpes, manos inútiles. Me enjugué las lágrimas antes de que corrieran. No me iban a ver derrotada. Si pensaban que podían declararme incapaz, no sabían con quién estaban tratando. ¿Por qué yo? Elvira Santamaría. Podía ser vieja, pero no estaba loca. Y aunque ellos quisieran inventar un retrato borroso de mí, yo todavía sabía perfectamente quién era. Me enteré así, con el rumor transformado en amenaza, de que lo próximo que tramaban era pedir mi incapacitación legal, la mañana en que llegó el citatorio. El timbre sonó como una campana de sentencia. Abrí la puerta y el mensajero me entregó un sobre oficial, con sellos fríos y tinta azul. El encabezado decía: Juzgado Familiar de la Ciudad de México. Me temblaron los dedos al romper el papel. Era una notificación para presentarme a una audiencia. Querían revisar mi estado mental, valorar mi capacidad de administrar mis bienes. Sentí que el aire se me escapaba. Me senté en la silla del comedor. Ese mueble robusto de nogal que Mario y yo compramos en nuestro primer aniversario. El documento me ardía en las manos como si quemara. El miedo me invadió con una crudeza animal si me declaraban incapaz. Perdería el control de mis cuentas, de mi casa, de mis decisiones. Sería una sombra, una mujer reducida y firma inválida. La noticia se extendió como pólvora entre los familiares. Mi prima Clara me llamó de nuevo, con esa voz engolada que mezcla compasión y chisme. Ay, Elvira, no te preocupes. Seguro es un trámite para protegerte. Yo asentí al teléfono, pero por dentro me hervía la sangre. Protegerme. ¿De qué? De mí misma no querían protegerse ellos. Asegurarse de que nada escapara de sus manos. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la sala del juzgado, paredes grises. Un juez indiferente. Selena con su sonrisa de víbora. Ramiro con la mirada baja. El temor más hondo era que mi voz no bastara, que mi palabra se ahogara entre expedientes y susurros maliciosos. Al día siguiente, buscando distracción, abrí el armario donde guardo las cajas con los papeles de Mario. Allí, entre carpetas y fotografías amarillentas, encontré un objeto olvidado, una grabadora antigua, de esas que usan casetes pequeños. Tenía aún la etiqueta con su letra Conferencias 1985. La tomé con manos temblorosas. Apreté el botón y, contra toda lógica, el aparato encendió. Escuché la voz de Mario, fuerte y clara, dando una charla sobre derecho laboral. Fue como si él estuviera conmigo de nuevo, aconsejándome con esa calma que siempre me sostuvo. Entonces la idea se encendió como chispa si ellos planeaban usar rumores y falsedades contra mí. Yo podía usar pruebas. Esa grabadora podía convertirse en mi aliada silenciosa. Me vi de pronto caminando por la casa con el aparato escondido en el bolso, registrando conversaciones, capturando las frases que hasta ahora flotaban como humo y nadie podía comprobar. Porque si algo sabía, era que Selena se confiaba demasiado. Hablaba por teléfono sin bajar la voz. Dejaba escapar comentarios con veneno en las sobremesas, convencida de que todo quedaba en el aire. La posibilidad de tener pruebas tangibles me devolvió un poco de oxígeno.
Me levanté del suelo. Limpié la grabadora con un paño y busqué pilas en el cajón de la cocina. Funcionaba. Cuando escuché el clic del botón de grabar, sentí un extraño alivio, no estaba indefensa. No del todo, esa noche, mientras regaba mis plantas. Hablé en voz baja con Mario. Como solía hacer cuando me quedaba viuda. Tú me conoces. Sabes que estoy entera. No voy a dejar que me borren. Ayúdame a resistir. La brisa nocturna agitó las hojas de mis geranios y quise creer que era su respuesta. El miedo seguía allí, clavado en el pecho como un anzuelo. Pero ya no era paralizante. Ahora tenía un plan. La antesala del juicio se perfilaba dura. Sí, pero no pensaba llegar con las manos vacías. Si querían declararme incapaz, primero tendrían que enfrentar la verdad grabada con su propia voz. La visita de Selena y Ramiro llegó un domingo cualquiera, disfrazada de cortesía. Trajeron una bolsa de pan dulce y un jugo de naranja como quien cumple con un ritual mínimo de afecto. Yo los recibí con una sonrisa medida, intentando no mostrar la ansiedad que me consumía por dentro. La grabadora, pequeña y discreta, ya estaba preparada. La coloqué en la cocina, entre los frascos de café y azúcar, como si fuese un objeto olvidado de otro tiempo. Al apretar el botón rojo, sentí que mis manos temblaban, pero no de miedo, de determinación. Durante la sobremesa, la charla se deslizó por los cauces de siempre. Preguntas superficiales sobre mi salud, comentarios sobre el clima, frases huecas que ocultaban lo que en realidad buscaban. Yo respondía con frases cortas, fingiendo estar distraída, mientras mis oídos se tensaban como cuerdas de violín. En el silencio que quedó cuando fui a la cocina por más tazas, vi cómo Selena inclinaba la cabeza hacia Ramiro. No escuché nada en ese instante. La máquina lo hacía por mí. Lo que me llegó fue después, en la soledad de mi sala. Cuando rebobiné la cinta y la puse a reproducir, la voz de Ramiro, baja pero nítida, se coló como un cuchillo. Hay que exprimir a la caja antes de que se seque. Un silencio breve, y la risa seca de Selena lo selló. Claro, mientras la vieja ni cuenta se dé. Después ya no habrá nada que repartir. Me quedé helada. La caja. Se referían a mi cuenta de ahorros. Ese fondo que Mario y yo guardamos durante décadas, pensando en la vejez, en los imprevistos, en una vejez digna. Mis ojos ardieron. Me llevé las manos al rostro y lloré con un sollozo que parecía no tener fin. Era la confirmación de lo que intuía. Pero escucharlo así, con sus propias voces, era como recibir una bofetada imposible de negar. No obstante, entre el dolor y la rabia, algo nuevo se abrió paso, una calma extraña, porque ese casete, tan frágil, se había convertido en mi escudo. Era la prueba que podía mostrar en el tribunal. La voz indiscutible de quienes pretendían despojarme. Guardé la cinta en una caja de metal, la misma donde conservo las cartas de Mario y algunos documentos importantes. La cerré con llave y escondí la llave en un lugar que solo yo conocía. Entre los pliegues del mantel bordado por mi madre. Mientras lo hacía, sentí que recuperaba un poco de poder, como si de pronto mis manos volvieran a sostener mi destino. Los días siguientes los viví con una mezcla de miedo y lucidez. Miedo, porque sabía que aún podían inventar historias, presentar testigos falsos, manipular los papeles. Lucidez, porque ahora no estaba vacía, tenía algo sólido que defender. Cada vez que el temor me apretaba la garganta, recordaba el clic de la grabadora y esa frase venenosa, y me repetía, no podrán negarlo. Una tarde,
al regar las macetas. Escuché a los vecinos reír en el patio común. Me pregunté cuántas mujeres de mi edad habían pasado por pruebas semejantes. Cuántas habían sido despojadas sin voz ni defensa. Y allí, en medio del olor a tierra mojada, juré que no iba a ser una de ellas. Cuando volví hasta entrar, vi la grabadora sobre la mesa. La acaricié como quien toca un talismán. Mario había usado ese aparato para registrar conferencias. Ahora, servía para registrar la traición de quienes decían cuidarme. Sonreí entre lágrimas, tal vez. En algún lugar. Él me guiaba todavía. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero en el fondo brillaba un resplandor nuevo, el de alguien que sabe que ya no camina desarmada. El juicio se acercaba, y aunque aún temía, también sabía que llevaba conmigo la voz que desenmascararía sus planes. Y esa voz, grabada en cinta, ya era parte de mi verdad. El día de la audiencia amaneció gris, con un cielo bajo que parecía presagiar la tensión que se avecinaba. Me vestí con calma, eligiendo un traje sencillo de lino azul marino y un pañuelo de flores que había pertenecido a mi madre. No era vanidad, era mi escudo. Al mirarme al espejo, respiré hondo y murmuré para mí: hoy no van a borrarme. El salón del tribunal familiar estaba abarrotado. Reconocí las caras de mis sobrinos, de primos lejanos convocados como testigos, e incluso a la vecina que alguna vez compartió conmigo tazas de café. Todos habían sido llamados para presenciar la disputa que Selena y Ramiro habían orquestado. En el centro, el juez, un hombre de rostro severo y gafas rectangulares, hojeaba los expedientes con aire cansado. Selena se levantó primero. Lucía impecable, con un vestido de tonos claros y una expresión ensayada de preocupación. Su voz, modulada y firme, llenó la sala. Su señoría, mi suegra ya no está en condiciones de manejar sus asuntos. Confunde fechas, olvida pagos básicos y gasta en cosas inútiles. Hace poco, por ejemplo, se obsesionó con comprar pintura para paredes que ni siquiera piensa renovar. Nosotros solo queremos protegerla. Sus palabras flotaban en el aire como veneno, disfrazado de ternura. Vi cómo algunos de los presentes asentían con dudas. Ramiro, sentado a su lado, adoptaba un gesto solemne, como si la carga del sacrificio lo hubiera consumido. Me concedieron la palabra. Me levanté despacio, con las piernas firmes a pesar del temblor que sentía por dentro. Es cierto que compro pintura, dije. Pinto macetas, muebles viejos, y a veces paredes que me recuerdan a los colores de mi infancia. Si eso es locura, entonces que quede registrado. Pero lo que no es locura es proteger lo que mi esposo y yo trabajamos durante toda una vida. Selena me interrumpió, fingiendo compasión. Ve, su señoría se justifica con fantasías. La pobre ya no distingue lo real de lo trivial. El juez levantó la mano, pidiendo silencio. Fue entonces cuando saqué de mi bolso la pequeña grabadora. El clic del aparato resonó en el recinto con una fuerza inesperada. Coloqué la cinta sobre la mesa y dije, con voz clara: quiero que escuche esto. El ujier conectó el dispositivo al altavoz. El murmullo de la sala se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta. Entonces, la voz de Ramiro emergió. Hay que exprimir a la caja antes de que se seque. Y, casi enseguida, la risa de Selena aclaró. Mientras la vieja ni cuenta se dé. Después ya no habrá nada que repartir. El silencio que siguió fue brutal. Las caras en el público cambiaron incredulidad primero. Luego, repulsión. El juez ajustó sus gafas y miró a Selena con una severidad que la hizo encogerse en su asiento.
¿Quiere usted explicar estas palabras?», preguntó con frialdad. Selena balbuceó. Buscó la mirada de Ramiro, pero él apartó los ojos. La máscara de preocupación se desmoronó frente a todos. Algunos familiares comenzaron a murmurar, y una tía mía negó con la cabeza. Visiblemente indignada, el juez cerró el expediente con un golpe seco. «Basta. Las pruebas son claras. Declaro a la señora plenamente capaz de administrar sus bienes y su vida. El intento de despojarla queda expuesto y registrado». Sentí que el aire volvía a mis pulmones. No era una victoria definitiva. Sabía que la herida familiar permanecería abierta, pero sí un clímax parcial. El plan legal de Selena se derrumbaba frente a sus propios testigos. Mientras recogía mis papeles, escuché un murmullo creciente. Algunos familiares me miraban con respeto renovado. Otros, con vergüenza por haber dudado de mí. Selena, en cambio, se mantenía rígida, la cara desencajada, sin poder borrar la huella de la humillación. Al salir del tribunal, el sol había roto las nubes y bañaba la plaza con un resplandor suave. Caminé despacio, cada paso más ligero que el anterior. Ya no era solo una anciana a merced de intrigas, había demostrado, frente a todos, que mi voz seguía viva, fuerte y capaz, y mientras avanzaba, sentí que el eco de esa cinta me acompañaría como un recordatorio de que, incluso en la traición, se puede encontrar un arma de verdad. La casa volvió a ser un refugio mudo después del juicio. Las voces que antes llenaban las paredes con exigencias y reproches se apagaron de golpe. El teléfono, que durante meses había sido un instrumento de presión y veneno, disfrazado de cortesía, ya no sonaba. Nadie tocaba la puerta con visitas calculadas, ni con pretextos de sobremesa. El silencio era casi sólido, como si pudiera tocarse con las manos. Al principio dolió. El vacío tiene filos que cortan la memoria. Y yo sentía cómo cada esquina de la casa me devolvía un eco de lo que fue las risas fingidas en los almuerzos. Los pasos apresurados de Íñigo por el pasillo, el perfume dulce y penetrante de Selena. Todo eso se había evaporado, pero su fantasma permanecía suspendido en el aire. Me descubrí caminando más despacio, acariciando los respaldos de las sillas como si fueran testigos de un banquete que nunca volvería, pero junto al dolor. Apareció un alivio que no esperaba. Ya no tenía que fingir hospitalidad, ni sonreír mientras me devoraban en pequeñas cuotas. Ya no debía revisar los extractos bancarios con miedo, ni leer los mensajes cargados de manipulación. Estaba sola. Sí, pero era la primera soledad que no pesaba como una condena, sino como una tregua. Fue entonces cuando decidí enfrentar de otra manera el espacio vacío. Subí al segundo piso, al cuarto que alguna vez fue estudio de mi difunto esposo. Durante años permaneció cerrado, con los estantes cargados de libros empolvados, carpetas amarillentas y una mesa que aún guardaba marcas de tinta. Abrí las cortinas y la luz entró como una corriente fresca, revelando motas que danzaban en el aire. Allí, de pie, sentí una claridad que me empujaba si actuar ese cuarto debía renacer. Lo transformaría en un atelier. No uno solemne ni pretencioso, sino un lugar íntimo donde mi respiración y los colores pudieran convivir sin testigos. Al día siguiente pedí óleos, pinceles y lienzos en la papelería de la esquina. El joven que atendía, un estudiante de arte, me miró sorprendido cuando mencioné las dimensiones de los bastidores. «¿Para usted, señora?», preguntó con timidez. Yo asentí. No necesitaba explicar nada más. Poco a poco, el espacio tomó nueva vida.
Colgué un lienzo grande en la pared y empecé con trazos torpes, manchas sin forma que parecían más un desahogo que un proyecto. Me descubrí llorando mientras pintaba. Y en esas lágrimas había rabia, cansancio, pero también un germen de libertad. La pintura se convirtió en mi confesionario. En cada trazo dejaba una espina menos. En cada mezcla de colores hallaba una manera de ordenar el caos que había invadido mi vida. El silencio de la casa se volvió cómplice. No necesitaba voces, porque el sonido del pincel arrastrándose sobre el lienzo era suficiente compañía. A veces me sorprendía murmurando frases al aire, como si hablara con él, con mi esposo ausente, contándole que al fin había encontrado una forma de defenderme, que no era la confrontación directa, sino la creación. Los días pasaron con un ritmo distinto. Me levantaba temprano, preparaba un café y subía al atelier antes de que la ciudad despertara del todo. Desde la ventana podía ver cómo el sol se alzaba sobre los edificios de la colonia, tiñendo de naranja los techos, y mientras afuera el tráfico comenzaba su concierto, yo me refugiaba en los colores, sintiendo que al fin la vida, después de tanto ruido, me ofrecía un espacio para escucharme. Sí, había heridas abiertas. Sí, la soledad aún dolía en ciertos atardeceres. Pero en ese taller improvisado aprendí que no era el fin, sino un comienzo inesperado. No tenía familia cerca, pero tenía mis manos, mis recuerdos y la fuerza que aún me quedaba para pintar mi propio destino. El tribunal había pagado una batalla, pero en mi interior se encendía otra más luminosa, la de recuperarme a mí misma. Pincelada a pincelada. El aula del Centro Cultural de Coyoacán olía a trementina y café recalentado. El sol de la tarde entraba por las ventanas altas, iluminando los lienzos en blanco que aguardaban como promesas. Yo había decidido, después de semanas de silencio en mi casa, inscribirme en un curso de pintura. Quería que el cuarto convertido en atelier tuviera también una raíz externa, un lazo con otras manos manchadas de color. Ese primer día me senté en una mesa lateral, con el corazón encogido como si volvieras a la escuela, un caballete desnudo frente a mí, pinceles nuevos que parecían demasiado perfectos para mis manos, ya marcadas por el tiempo. El murmullo de los otros asistentes llenaba el espacio, la mayoría jubilados, algunos jóvenes con hambre de experimentar. Fue entonces cuando la vi, una mujer pelirroja, de unos 75 años, con un andar ligero que no combinaba con su bastón discreto. Se acomodó en la silla a mi lado y me dedicó una sonrisa tan amplia que, por un instante, sentí que el aire se aclaraba. «Soy Dora Valverde», dijo, extendiéndome la mano manchada de óleo verde. «Y siéntase tranquila, todos empezamos con miedo». Acepté su saludo con una tímida carcajada. Esa naturalidad, esa falta de juicio, me derritió un poco por dentro. Pasaron unos minutos en los que apenas mezclábamos pigmentos, cuando Dora, sin mirarme, pronunció una frase que se me clavó como enseñanza y como herida. Si riegas demasiado a la planta, se pudre la raíz. A veces, el mejor abono es un poco de sequía. Me quedé en silencio, observando cómo el pincel de Dora trazaba un rojo intenso sobre el lienzo. No era solo un comentario botánico. Comprendí que hablaba de la vida, de los afectos sofocados, de esas entregas desmedidas que terminan por asfixiar. Su metáfora se instaló en mí como un espejo cruel de lo que había vivido con Selena y Ramiro. «¿Lo dice por experiencia?», pregunté al cabo de un rato. Ella sintió, con una chispa de ironía en los ojos. «Por eso ahora pinto. El lienzo no exige, no se queja,
Solo recibe lo que le das. La clase avanzó entre manchas, risas y torpezas compartidas. El profesor nos alentaba a perder el miedo, a dejar que la mano se equivocara, porque el error también es color. Dora me hizo reír con sus comentarios irreverentes que su nieto la llamaba bruja roja, que en su barrio pensaban que había pintado hasta la fachada del mercado. Yo, que llevaba meses sintiéndome como una sombra arrinconada, me descubrí soltando carcajadas verdaderas al final de la sesión, mientras limpiábamos los pinceles. Dora me miró con complicidad. Ve, pintar no es llenar el cuadro, es dejar que respire, como la vida. Caminamos juntas hasta la salida. La tarde en Coyoacán vibraba con músicos callejeros, olor a esquites y a pan recién horneado. Sentí que mi cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, caminaba ligero. De regreso a casa, coloqué mi lienzo aún inconcluso en el caballete. No era hermoso, pero estaba vivo un fondo azul turbio con una pincelada roja atravesándolo, como un corazón latiendo en medio de la tormenta. Recordé la voz de Dora y sonreí. El teléfono seguía en silencio. La casa permanecía vacía. Pero ya no me dolía de la misma manera. Había descubierto que el vacío también podía ser un espacio fértil, un respiro, y que, a veces, la amistad inesperada es la semilla más poderosa. Me prometí volver la semana siguiente. No solo por la pintura, sino por la certeza de que aún podía reír, aprender y, sobre todo, elegir. El color había regresado a mi vida, aunque fuera en brochazos torpes, y con él, una libertad que no sabía que seguía esperándome. El timbre sonó una tarde de viernes, justo cuando terminaba de limpiar los pinceles manchados de azul cobalto. Me asomé a la ventana y lo vi ahí, en la reja, sosteniendo un ramo de margaritas envuelto en papel sencillo. Íñigo, mi nieto, con esa mezcla de sonrisa nerviosa y juventud despreocupada. Abrí la puerta y entró como si no hubiera pasado el tiempo, aunque todo en mí ya era distinto. Abue me dijo, tendiéndome las flores, perdóname, lo de la memoria fue una broma estúpida. No pensé que te fuera a doler tanto. Acepté las margaritas. Las puse en un florero que llevaba semanas vacío. Lo miré de frente. Sentí un temblor en la voz. Pero lo contuve. Íñigo. La caja murió. Le respondí despacio. Con esa calma que no tuve en el tribunal. Ahora soy artista. Se rió con un aire incrédulo, como si yo hubiera pronunciado una excentricidad de anciana. Recorrió con la mirada los lienzos apoyados en la pared, un paisaje de Coyoacán al amanecer. Un autorretrato difuso, manchas de colores que parecían explosiones de libertad. Pues qué bien, Abue dijo, encogiéndose de hombros. Siempre es bueno un hobby. No corregí su palabra. Para mí no era un pasatiempo. Era supervivencia. Nos sentamos en la cocina. Preparé café y él. Mientras revolvía el azúcar en la taza, empezó a hablar de un congreso en Monterrey, algo de ingeniería, ponencias, viajes. Yo asentía sin interrumpirlo, hasta que llegó a la petición disfrazada de confidencia. La verdad. Abue, me faltan fondos. Mis papás andan apretados. Pensé que quizá tú... Dejé la cuchara sobre el plato y lo miré con firmeza. Íñigo, habla con tus papás. Yo tengo clase de pintura. El silencio se hizo pesado. Lo vi mover los labios, como si buscara un argumento convincente, pero solo encontró el vacío entre nosotros. Entonces, sonrió con un gesto demasiado forzado, casi una mueca, y entendí que la máscara se estaba resquebrajando. Quiso cambiar de tema, hablar del barrio, de viejos recuerdos. Yo lo escuchaba con distancia.
percibiendo detrás de sus palabras la misma ambición que había en sus padres, disfrazada ahora de juventud confundida. Recordé cuando me decía abuelinda mientras me pedía helado. Hoy repetía el tono dulce, pero las intenciones eran otras. Me levanté. Señalé el reloj. Se me hace tarde. Íñigo, debo preparar los materiales para mañana. Dora me enseñará a trabajar con pasteles secos. Él se encogió en la silla, sorprendido de que alguien lo sacara de la conversación con tanta naturalidad. Se puso de pie. Dejó la taza medio llena en la mesa. Claro. Abue, gracias por el café. Lo acompañé a la puerta. Nos despedimos con un abrazo frío, distinto a los de antaño. Sentí sus brazos flácidos, sin entrega. Me quedé observando cómo se alejaba calle abajo, las margaritas quedándose conmigo, como una excusa que se marchitaba con cada paso suyo, al cerrar la reja. Respiré hondo. La casa quedó en silencio. Pero ya no era el silencio del abandono, era el silencio de quien elige. Me asomé al estudio y encendí la lámpara sobre el lienzo. Tenía que seguir pintando. La máscara de mi nieto podía caer en cualquier momento, y yo debía estar lista. Pincel en mano, para enfrentar lo que viniera. La fiesta se celebraba en un salón antiguo del centro de Guadalajara, con paredes altas pintadas de un tono marfil y lámparas de araña que parecían haber presenciado siglos de secretos familiares. Era el cumpleaños número 80 de mi tía mayor, una mujer menuda y lúcida, que mantenía aún la costumbre de abrazar fuerte, como si en sus brazos se pudiera guardar la memoria de todos. El salón estaba colmado primos que hacía años no veía, sobrinos que apenas reconocía y un murmullo constante de copas brindando y risas superpuestas. Yo había viajado con cierta aprensión, temiendo que la reunión fuera un terreno propicio para nuevas emboscadas de Selena o de Íñigo. Sin embargo, también llevaba la firmeza de mis últimos meses la pintura, la compañía de Dora, la certeza de haber sobrevivido al tribunal. Al inicio, todo parecía transcurrir con armonía. Saludé a la tía. Le entregué un pequeño lienzo que había pintado con bugambilias en honor a su jardín, y ella me besó en ambas mejillas con lágrimas contenidas. Algunos familiares, sorprendidos, preguntaban por mis clases de pintura. Otros me escuchaban con una mezcla de curiosidad y recelo, como si aún no supieran cómo ubicar esta nueva versión de mí. Fue entonces cuando aparecieron Selena e Íñigo, unidos como en una alianza siniestra. Ella llevaba un vestido rojo demasiado ajustado, él un saco juvenil que parecía prestado para la ocasión. Se acercaron entre las mesas, sonriendo con una cortesía envenenada. Mamá, dijo Selena en voz alta, asegurándose de que los tíos cercanos la escucharan. Últimamente estás muy rara. Creemos que deberías ver a un psiquiatra. Algunos cubiertos dejaron de sonar sobre los platos. Íñigo añadió con tono burlón. Sí. Abue, a veces hablas de colores y pinceles como si fueran personas. Eso no es normal. Me sentí acorralada. Las miradas se clavaron en mí, algunas expectantes, otras incómodas. Podía haberme replegado. Pero en mi interior se encendió una fuerza que venía del silencio de mi casa y de la pintura fresca sobre mis lienzos. Me levanté despacio. Tomé la copa de agua y la apoyé con firmeza sobre la mesa. Lo que yo necesitaba, dije alto. Con la voz clara era dejar de ser su cajero automático. El murmullo se volvió un oleaje. Algunos se rieron por lo bajo, otros bajaron la vista. Selena palideció, e Íñigo apretó la mandíbula. El aire se cargó de una tensión que parecía partir el salón en dos. En ese momento, entre el público que observaba, apareció Dora,
Había viajado desde Coyoacán para acompañarme. Con su melena pelirroja resplandeciente, bajo las luces del salón, y un vestido verde que le daba un aire de bosque vivo. Dio un paso al frente. Sonrió con ironía y dijo: «Si esto es locura, México necesita una epidemia de cordura». La carcajada fue inmediata. Como un río que rompe una represa, los primos aplaudieron. Los sobrinos se miraron entre sí. Y hasta mi tía, sentada en su sillón de honor, agitó la mano con gesto de aprobación. Selena intentó replicar, pero su voz se ahogó entre las risas. Íñigo dio un paso atrás, incómodo, como si hubiera perdido de pronto el escenario que creía controlar. Yo sentí un alivio tan hondo que casi tuve que apoyarme en la mesa para no temblar. El resto de la fiesta transcurrió con un aire distinto. Algunos vinieron a felicitarme por mi valentía. Otros me preguntaron por mis cuadros. Dora me guiñó un ojo, como quien sabe que una batalla decisiva se ha ganado sin necesidad de alzar la espada. Al final de la velada, mientras salía al fresco de la noche tapatía, entendí que algo había cambiado para siempre. Ya no era yo quien vivía bajo la sombra de la vergüenza, sino ellos quienes cargaban con la exposición pública de sus propias máscaras. Y en medio de ese silencio interior, supe que mi vida apenas empezaba a abrirse como un lienzo en blanco, dispuesto a recibir nuevos colores. El lienzo estaba frente a mí, aún húmedo en los bordes. El girasol torcido se inclinaba hacia un sol invisible, con pétalos de un amarillo vibrante que parecía desafiar la lógica. No era un girasol perfecto, ni tampoco dócil. Era un girasol herido, quebrado en el tallo, pero que se negaba a dejar de brillar. Lo observé durante largo rato y supe, sin necesidad de explicaciones, que aquel cuadro no hablaba de flores, hablaba de mí, de la mujer que había sostenido una caja abierta durante años hasta verla hecha trizas. Lo titulé La caja rota, al escribir el nombre en la esquina del bastidor. Sentí que cerraba un ciclo. Las palabras tenían un filo preciso, ya no era la abuela proveedora, ni la madre dispuesta a dar sin medida. Era una artista, aunque mi firma fuese temblorosa y apenas legible. Dora llegó aquella tarde, como siempre con su cabello rojo recogido en un moño alto y una bufanda que parecía pintada con fuego. Se quedó en silencio mirando el girasol, y luego murmuró: «Está vivo, está torcido, sí, pero late». Me reí, eso mismo pensé. Ella, con la naturalidad que solo dan los años, me propuso: «Debes inscribirlo en la exposición comunitaria de este mes. No puedes guardarlo en la sala como un secreto». La idea me asustó. Exponer era desnudar mi historia ante desconocidos. Pero también era una manera de reclamar mi lugar. Sin pedir permiso a nadie. Esa noche, entre dudas y un entusiasmo tímido, llené la ficha de inscripción en el centro cultural. Puse mi nombre completo, el título y, en la sección de precio sugerido, escribí una cifra modesta, casi simbólica, el día de la inauguración. El salón comunitario de Coyoacán estaba lleno de voces, risas y olor a café. Había cuadros de todos los estilos, paisajes serenos, retratos infantiles, abstracciones que parecían explosiones de color. El mío estaba colgado en una esquina, con luz directa cayendo sobre los pétalos amarillos. Me quedé a un lado, invisible entre los visitantes, escuchando comentarios que llegaban en fragmentos. «Mira ese girasol. Parece triste, pero poderoso». El título, La caja rota. ¿Qué significará? Cada palabra me atravesaba como un viento nuevo. Ya no era solo la historia de mis pérdidas, era una pieza en diálogo con otros ojos, otros corazones,
Dora me apretó el brazo con discreción. «Mira cómo hablan de ti sin saberlo», susurró. Entonces ocurrió lo inesperado. Apenas había pasado 1 hora de inauguración cuando un hombre de traje oscuro, desconocido, se acercó a la mesa de registro y señaló mi cuadro. Entregó un sobre cerrado y firmó en la lista de compras. Yo observé la escena de lejos. Incrédula. La encargada del evento caminó hacia mí con una sonrisa que parecía cómplice. «Felicidades. Señora, la caja rota tiene dueño. Se vendió en el primer día». Sentí que me temblaban las piernas. Pregunté quién había sido, pero solo me respondieron: comprador anónimo. El sobre con el comprobante llevaba la cifra exacta que yo había escrito. Ni un peso más ni menos. Me quedé frente al espacio vacío donde había estado el cuadro, como si una parte de mí hubiera salido a recorrer el mundo con otra voz, otra libertad. No lloré, tampoco reí. Simplemente respiré profundo, como quien por fin abre una ventana después de mucho encierro. Aquella noche, en mi casa silenciosa. Me serví una copa de vino tinto y miré el rincón vacío del salón donde antes estaba el lienzo. Pensé, la caja murió. Sí, pero de sus fragmentos brotó un girasol que ahora alguien más querrá cuidar. No sabía quién había llevado mi atesta historial a su hogar, ni si comprendería lo que había detrás de esos pétalos torcidos. Lo único cierto era que yo ya no era una caja rota, era una mujer pintora, capaz de transformar sus heridas en color. Y, en el fondo, presentía que el comprador anónimo no era un desconocido cualquiera, sino alguien cuyo nombre regresaría a mi vida más pronto de lo que imaginaba. 630 palabras. El lunes por la mañana recibí una llamada del centro cultural. La voz de la coordinadora sonaba emocionada. Su cuadro. La caja rota ya no está en la sala. Se vendió el primer día como pan caliente. Yo agradecí. Aún incrédula. Colgué y me quedé sentada en el sofá, con el corazón acelerado. La idea de que alguien desconocido hubiera visto ese girasol torcido y lo hubiera querido llevar a su casa me producía una mezcla de pudor y orgullo. Era como si un pedazo de mi alma hubiera encontrado refugio en otra pared. Pasaron 3 días hasta que recibí un sobre bajo la puerta. Reconocí la caligrafía al instante. Trazos firmes, impacientes. La letra de Selena. Dentro. Una tarjeta con una sola frase. Necesito tener un pedazo de tu luz en mi casa, para recordar lo que casi pierdo. Me quedé inmóvil. Leí y releí la nota, tratando de descifrar si era una disculpa, una súplica o simplemente una confesión. No mencionaba el dinero ni la herencia. No había reclamos. Solo esa imagen, la luz que casi había perdido. Sentí un nudo en la garganta, porque de pronto comprendí que incluso en su dureza, mi hija había visto algo que yo misma tardé años en reconocer que estaba viva, que aún podía brillar. Esa tarde salí a caminar por el parque de Coyoacán. El aire olía a jacarandas y a frituras de la plaza. Pensé en todas las veces que Selena me había reducido a la caja. En todos los silencios en que yo acepté el papel de proveedora invisible. Y, sin embargo, ahí estaba ella, colgando en su sala un cuadro que gritaba mi ruptura con ese pasado. No tuve tiempo de procesar del todo porque, al volver a casa, encontré a Íñigo esperándome en la entrada. Sostenía un llavero en la mano. Abue dijo, sin rodeos, vengo a devolverte esto. Era la llave del coche que yo le había regalado en su cumpleaños 18. Cuando aún pensaba que un vehículo podía ser símbolo de libertad para un muchacho. Él bajó la mirada y agregó,
Ahora lo voy a comprar con mi trabajo. Lo miré largamente. Había algo nuevo en sus ojos, un cansancio quizá, o un aprendizaje forzado por las circunstancias. Le sonreí, con una ternura que no pude reprimir. Eso es lo que siempre quise. Íñigo, que entendieras que las alas no se heredan, se construyen. Él asintió y guardó silencio, como si masticara palabras que no sabía cómo pronunciar. Me habló de un congreso en Monterrey, de proyectos que lo ilusionaban, pero ya sin exigencias, sin exigirme que lo financiara, solo compartiendo, como quien confía. Esa noche me acosté con el sobre de Selena sobre la mesita y la llave del coche en el cajón. Me parecieron dos ofrendas diferentes, dos gestos que, aunque mínimos, abrían un resquicio en el muro que nos había separado. No eran excusas completas ni perdones solemnes, pero sí semillas de otra forma de estar juntos. Encendí la lámpara y observé mis pinceles alineados, como soldados silenciosos. Pensé en Dora, en sus palabras sobre la sequía que fortalece la raíz. Tal vez había llegado ese tiempo, el de dejar que el pasado se secara, para que de él brotara algo nuevo. No supe si reír o llorar. Terminé haciendo ambas cosas, con una mezcla de alivio y temor, porque en el fondo, aunque mi vida ya no dependía de ellos, el corazón de una madre sigue buscando un puente hacia los suyos. ¿Podría haber reconciliación? No lo sé aún, pero por primera vez en mucho tiempo. No me dio miedo planteármelo. Un año puede parecer un parpadeo o una vida entera, según el lugar desde donde se mire, para mí. Este último año fue ambas cosas, el final de un ciclo y el principio de otro. El silencio que antes dolía, ahora se volvió música. La soledad que me asfixiaba se transformó en espacio. Dora y yo emprendimos un viaje a San Miguel de Allende, con la ligereza de dos adolescentes que se escapan del colegio. Subimos al autobús temprano, ella con un sombrero ancho y un pañuelo verde atado al cuello, yo con mi cuaderno de bocetos bajo el brazo. En el trayecto, Dora no dejó de bromear con el chofer ni de comentar los colores del paisaje. «Mira ese campo de magueyes», me decía. «Es un cuadro listo para ser pintado». Yo asentía, sintiendo cómo mi piel se llenaba de la misma luz que acariciaba las lomas. En San Miguel instalamos nuestros caballetes en una terraza compartida con otros aficionados. La ciudad se desplegaba frente a nosotras con sus cúpulas rosadas, las paredes encaladas y las bugambilias que parecían incendiarse al sol del mediodía. Pintábamos sin prisa, bebiendo café de olla y riendo a carcajadas cuando el viento amenazaba con volar nuestros lienzos. Éramos, por fin, mujeres libres de horarios impuestos y de expectativas familiares. Mientras tanto, en la distancia, la vida también cambiaba para los míos. Íñigo consiguió un trabajo de medio tiempo en un despacho contable, cuando me llamó para contármelo. Lo escuché distinto, la voz menos arrogante, el tono más pausado. No es gran cosa. Abue. Confesó, pero me pagan lo suficiente para cubrir mis gastos, y quiero demostrar que puedo. Yo sonreí al teléfono y respondí. Esa es la única herencia que me interesa, que tomes la de tus propias alas. Selena y Ramiro, por su parte, aceptaron entrar en terapia de pareja. No lo dijeron abiertamente, pero sé que fue a raíz de esa fiesta familiar en Guadalajara, donde Dora los desarmó con su ironía luminosa. A veces recibo mensajes breves de Selena, una foto de una sesión de acuarela que tomo por curiosidad. Una receta nueva de sopa que descubrió. Son pequeñas señales, como piedras que alguien deja en un camino para indicar que no se ha perdido del todo. Yo,
Mientras tanto, encontré mi lugar definitivo en el atelier de Coyoacán. Lo que empezó como un cuarto improvisado con olor a trementina se convirtió en un refugio sagrado. Las paredes están cubiertas de lienzos girasoles torcidos, retratos en tonos ocres, abstracciones que parecen heridas y cicatrices a la vez. Cuando me siento allí, rodeada de colores, sé que no necesito que nadie me nombre ni me defina. Yo misma escribo mis bordes y mis contornos. Una tarde, al regresar de San Miguel, Dora me preguntó mientras acomodábamos nuestras pinturas: ¿tú crees que las raíces se secan del todo? No le respondí: se secan las cajas, pero las raíces a veces encuentran un manantial secreto. Esa noche, frente al espejo, repetí para mí misma las palabras que llevaba un año gestando. La caja se secó, pero nació un manantial, mi dignidad. Y entendí que ese nuevo pacto no era con mi familia, ni con Dora, ni siquiera con el arte. Era conmigo misma.